Em, bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a las charlas del Grupo RIMAT. Estamos pues entusiasmados por su compromiso y por su permanencia. Siempre al iniciar pues le damos gracias a Comercializadoras Ibar, que es una distribuidora de ferretería con un enfoque tecnológico, y a Coltec, en la cual es una empresa dedicada a brindar soluciones tecnológicas a otras empresas. Este agradecimiento va porque pues ellos son los que apoyan este proyecto y por los que hemos tenido estos espacios. Hoy tenemos el honor de contar con Julián Camilo Martínez, quien nos compartirá su charla Optimización dinámica y análisis de flujos metabólicos. Julián es microbiólogo industrial y matemático, y actualmente es estudiante de la maestría en matemáticas en la Pontificia Universidad Javeriana. Él realizó sus trabajos de tesis de pregrado en el área de modelos matemáticos aplicados a biología de sistemas y redes biológicas. Actualmente se encuentra desarrollando su tesis de maestría en teoría de grafos y enfocándose en el estudio del efecto de compuestos con potencial anticancerígeno sobre el metabolismo de una célula tumoral. Entonces, sin nada más que decir, Julián, gracias por venir. Este es su espacio. Gracias, Joan, por el espacio. Gracias a todos por asistir. Y bueno, les voy a compartir por acá. Ok, ahí se ve bien la pantalla. Sí, ahí se ve bien. Ok, perfecto. Entonces, hoy les voy a compartir el tema optimización dinámica y análisis de flujos metabólicos, para lo cual lo que vamos a hacer, voy a hacer una breve introducción al modelamiento de redes metabólicas. Voy a explicar en qué consiste la solución numérica a ecuaciones diferenciales ordinarias por el método de colocación ortogonal, cómo esto se puede utilizar para dar la solución numérica a problemas de optimización dinámica, y voy a hacer un breve ejemplo de aplicación a la optimización dinámica de una red metabólica. Entonces, primero que nada, vamos a definir qué es una red metabólica. Una red metabólica es el conjunto de todos los metabolitos y reacciones que ocurren en una célula. Aquí podemos ver que existen distintos tipos de reacciones que pueden ocurrir en la célula. Vemos que algunas de ellas ocurren en el interior de la célula, en la parte que se conoce como citosol de la célula, por lo cual estas reacciones se les conoce como reacciones citosólicas. También podemos ver que hay algunas reacciones que ocurren en los límites de la célula. En estas reacciones se ingresan desde el exterior hacia el interior metabolitos, y a estas reacciones se les conoce como reacciones de transporte. Adicionalmente, hay algunas reacciones que ocurren también en los límites de la célula y que virtualmente ocurren en el exterior, de modo que se les conoce como reacciones de intercambio. Teniendo en cuenta estas definiciones, lo que voy a hacer es introducir un poco a lo que es la representación de redes metabólicas, en particular la representación a través de grafos. Acá, por ejemplo, vemos una red metabólica pequeña, acá vemos la célula y vemos cómo acá ingresan nutrientes desde el exterior de la célula, y ocurren un conjunto de reacciones al interior de la misma, con lo cual puede ocurrir que se produzca biomasa a partir de estas reacciones, o que eventualmente se produzcan desperdicios a través de la misma. ¿Qué podemos ver acá? Que esta red metabólica la podemos representar a través de una matriz que se le conoce como la matriz estequiométrica. La matriz estequiométrica es una matriz en la que podemos encontrar a los metabolitos en las filas y a las reacciones en las columnas. De modo que
por ejemplo, en el caso del metabolito X1, que participa en la reacción 1, es un metabolito que se produce a través de esta reacción. Por lo cual, si vamos a la reacción 1 y el metabolito 1, en esta posición de la matriz va a ir el coeficiente estequiométrico que acompaña a este metabolito, que en este caso es 1. Y como este metabolito se produce, será 1 positivo. Pero, por ejemplo, en la reacción 2, en la cual el metabolito X1 también participa, en este caso, el metabolito se consume, por lo cual el coeficiente estequiométrico, en este caso 1 que lo acompaña, en la respectiva posición va a ser negativo. Y así sucesivamente se puede hacer para todos los metabolitos y reacciones que intervienen en, en esta red metabólica para armar la matriz estequiométrica. Adicionalmente, podemos representar esa red metabólica como un grafo bipartito en donde unimos cada reacción con su correspondiente metabolito. En este caso, podemos ver cómo R1 está conectado con X1, ya que X1 participa en la reacción 1 y cómo también participa en la reacción 2, de modo que R2 está conectado con X2 y así sucesivamente. Adicionalmente, a partir de este grafo bipartito se puede construir el grafo de adyacencia. Acá podemos ver el grafo de adyacencia que nos dice cómo se relacionan cada una de las reacciones a partir de su conexión con los metabolitos. También, en este caso, se puede representar como un grafo bipartito que dependerá de si el metabolito es producido o consumido en la reacción. Acá vemos cómo R1 se conecta con X1 porque en este caso X1 es producido. Y vemos cómo R2 se conecta con X2 porque X2 es el producido por esta reacción 2 y así sucesivamente. Pero también vemos cómo se podría armar esta red teniendo en cuenta los metabolitos que son consumidos. De esta manera, X1 se conecta con R2 porque es consumido en esa reacción. X2 se conecta con R3 y R4 porque es consumido en esas reacciones y así sucesivamente. Y de esa forma se obtiene un grafo normalizado. R1 se conecta con X1 y X1 se conecta con R2. En este caso, de modo que R1 se conecta con R2. Y así sucesivamente podemos construir el grafo normalizado. Ya para terminar esta parte, vemos aquí dos posibles escenarios, conocidos como dos posibles soluciones también. Una en el cual este nutriente que ingresa a la célula va a pasar por una serie de reacciones, pero termina en la reacción 8 que corresponde a la producción de biomasa, mientras que en una solución alterna se observa cómo ese nutriente pasa por una serie de reacciones, pero termina en la reacción 7, que es la producción de un desecho. Entonces vemos dos posibles escenarios celulares que pueden ser representados a través de grafos. Adicionalmente, también podemos ver la red metabólica como una lista de reacciones. Y como en esta lista de reacciones, por una parte, intervienen unas variables, o se pueden definir unas variables que se van a conocer como los flujos metabólicos. En este caso, el flujo metabólico va a ser una variable que me va a representar qué tanto esa reacción está activa, teniendo en cuenta que el flujo metabólico va a estar definido en un intervalo. Ese intervalo va a depender de la literatura o un valor de referencia que se tenga para esa reacción en particular. Acá podemos ver también las representaciones por matriz estequiométrica o
por grafos para esta red metabólica en particular. Entonces, a partir de esta idea de que se puede medir qué tan activas están las reacciones a través del flujo metabólico, y también a partir de la pregunta de si es posible medir la concentración de los metabolitos que son producidos o consumidos por la célula, se plantea el método de análisis de balance de flujo dinámico. En este método se propone un problema de optimización, en este caso un problema de optimización en el cual la función objetivo va a ser maximizar la integral de esta función de biomasa, y en este caso la biomasa corresponde a todos los compuestos químicos que son vitales para la célula, de modo que queremos maximizar esta función. Adicionalmente, va a estar sujeto a un conjunto de restricciones, como la siguiente, que la matriz estequiométrica, el producto de la matriz estequiométrica por un vector de flujo va a ser igual a cero. Cada uno de los vectores de flujo que hacen parte de este vector B de T, en el cual tiene todos los flujos metabólicos de todas las reacciones que hacen parte de la red metabólica, el vector de flujo J va a estar acotado entre dos valores, un valor mínimo y un valor máximo. Y además va a tener un conjunto de restricciones dados por ecuaciones diferenciales, en el cual la derivada de la concentración de un metabolito de interés, en este caso Z1, va a estar dada por el flujo de la reacción en el que participa Z1 por la función de biomasa. Y así para todos los demás metabolitos, incluyendo la biomasa. Adicionalmente, va a haber un conjunto de restricciones no lineales que van a estar en términos de los flujos metabólicos y las concentraciones, y tanto la concentración de los metabolitos como la concentración de biomasa van a ser funciones no negativas, y vamos a tener unas condiciones iniciales, tanto para los metabolitos como para la biomasa. Por lo cual, teniendo este problema, se quiere buscar cómo resolverlo. Eh, para poder darle solución a este problema es necesario introducir a lo que es la resolución numérica de ecuaciones diferenciales para poderle dar solución a estas restricciones eh, que están dadas por ecuaciones diferenciales, por lo cual vamos a introducir un poco a solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias, específicamente por el método de pesos residuales, específicamente colocación ortogonal en este caso. Así que vamos a dar unas definiciones. En este caso, decimos que T de Y igual a F de X es un aedo con K condiciones de frontera, donde T es un operador diferencial lineal y acotado, y F de X es una función continua en un dominio X. La solución del aedo es aproximada por esta función que se llama Y sub A, que va a ser una combinación lineal de unas funciones phi sub i, donde phi sub i, las funciones phi sub i, va a ser una base para un subespacio finito dimensional de funciones continuas en X, y los C sub i van a ser coeficientes constantes. En este caso, a Y sub A se le conoce como la función de prueba. Adicionalmente, vamos a tener otras definiciones como el residual de la EDO. En este caso, el residual va a estar dado como T de Y de A menos T de Y, que es equivalente a T de Y de A menos F de X. Y esto va a ser diferente de cero, ya que Y de A es una aproximación para la solución a la ecuación diferencial. Aquí podemos hacer una observación, y es que como T es un operador lineal acotado, en particular es continuo.
Por lo tanto, si definimos una norma para este conjunto de funciones, tendremos que eh, el, este operador, al ser lineal y acotado y además continuo, tiene una inversa sobre un abierto en L2 en este caso, por lo cual la diferencia entre y de A y Y va a ser igual a aplicar el operador inverso a el residual, lo cual es equivalente a esta expresión que tenemos acá. Y el producto de la norma del operador y la norma de su inverso va a ser igual a una constante K que le vamos a conocer como el número de condición para el operador. Teniendo en cuenta esto, podemos también introducir otro concepto que viene a ser de relevancia para poder hallar los valores de los C sub i. En este caso, decimos si R de X es el residual de la EDO L de Y de X igual a F de X continua, entonces los C sub i son tales que la integral sobre el dominio X de R de X por W sub i de X es igual a cero. Es decir, si Y de A es una buena aproximación, se va a tener que esta integral va a dar cero. Acá los W sub i son funciones de peso especificadas. En este caso son necesarias n menos k de estas funciones para que junto con las k condiciones de frontera se puedan encontrar los C sub i. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos escoger los W sub i? Existen varios métodos y nos vamos a enfocar en el método de colocación y el método de colocación ortogonal. En el método de colocación se van a escoger unos puntos arbitrarios en el dominio X y las funciones de peso van a ser escogidas como las funciones delta de Dirac, siendo W sub i de X delta de X menos X sub i, que viene definida de esta forma. De modo que por las propiedades de la función delta, se va a tener que esta integral, la integral sobre el dominio X de R de X por delta de X menos X sub i, va a ser igual a R de X sub i, que va a ser igual a cero, para i igual a de 1 hasta n menos k. Por lo tanto, aquí lo interesante es cómo escoger estos puntos arbitrarios, estos X sub i, por lo cual se propone para este método, el método de colocación ortogonal, escoger los X sub i como las raíces de un polinomio ortogonal. En este caso nos vamos a enfocar en los polinomios de Legendre, los cuales tienen unas propiedades bastante particulares. Entre las propiedades de los polinomios de Legendre están las siguientes. El polinomio P sub n de x va a estar definido de esta manera, lo que se le conoce como la fórmula de Rodríguez. Y también adicionalmente van a satisfacer unas condiciones de recursión, como las que se observan acá en esta parte. Y por la ortogonalidad de estos polinomios van a satisfacer esta tercera propiedad, y es que el producto de dos polinomios de Legendre de diferente grado va a ser cero, y si los dos polinomios tienen el mismo grado, ese producto va a ser 2 sobre 2n más 1. Esto para el intervalo menos 1, 1 específicamente. También tenemos otras propiedades, y es que estos polinomios de Legendre, los n más 1 polinomios de Legendre, pueden ser obtenidos a través del proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt de esta base, la cual es una base para el subespacio finito dimensional de polinomios de grado menor o igual a n en el dominio X. Y como estos polinomios son una base para este espacio, entonces tenemos que si f es un polinomio en este espacio, f puede ser definido
como una combinación lineal de estos polinomios. Adicionalmente, si G es un polinomio de grado menor, estrictamente menor a n, en este espacio se va a satisfacer que el producto de ese polinomio de grado estrictamente menor a n por un polinomio de grado n, al calcular esta integral, el resultado va a ser cero. Estas propiedades son importantes, veremos más adelante por qué, pero adicionalmente se va a tener en cuenta son los polinomios que se conocen como polinomios de Legendre ajustado, los cuales son equivalentes a lo siguiente. Sn de t es el polinomio de Legendre ajustado de grado n, va a ser el polinomio de Legendre de grado n evaluado en 2t sobre t sub f menos 1. Y aquí t pertenece al intervalo 0 t sub f. Estos polinomios también satisfacen las propiedades de recursión para los polinomios de Legendre y las propiedades de ortogonalidad, de manera análoga a cómo se obtienen para los polinomios de Legendre. Y también satisfacen eh, las propiedades relacionadas con bases. En este caso, sabemos que otro polinomio puede ser expresado como una combinación lineal de esta base de polinomios, y para un polinomio de grado estrictamente menor, multiplicada por uno de grado n, la integral va a resultar siendo cero. Estas propiedades resultan relevantes en este caso. Acá lo podemos observar. Un polinomio de Legendre ajustado de grado n tiene exactamente n raíces reales en el intervalo 0tf. Entonces vamos a probar este teorema. Lo vamos a hacer por contradicción. Entonces decimos, supongamos por contradicción que Sn de t tiene k menor a n raíces reales de multiplicidad impar y que sean t sub 1 hasta t sub k las k raíces de multiplicidad impar. Vamos a definir el polinomio q sub k de t como 1 si k es igual a 0, o este producto si k está entre 0 y n. Note que en el caso en el que k es igual a 0, Sn de t solo tiene raíces de multiplicidad par. De modo que si hacemos este producto entre Sn y Q sub k, vamos a poder factorizar de esta manera ese polinomio. Acá t sub k más 1 hasta t sub j son raíces de multiplicidad par de Sn de t. Para acá para j entre k y n. Como, en este caso, como Sn de t por q sub k de t es un polinomio de grado n más k, cuyo signo es constante en 0t, en el intervalo 0tf, dado que, como vemos acá, estas raíces tienen multiplicidad par. Esto es positivo, y como estas raíces que tienen multiplicidad en par están elevadas todas al cuadrado, entonces tenemos que esto es positivo, de modo que el signo de ese polinomio solo depende de b sub 0, b sub 0 que es distinto de 0, de modo que se cumple que la integral entre 0 y tf de Sn de t por q sub k de t es distinta de 0. Esa integral da distinto de 0. Pero debemos notar que q sub t es un polinomio de grado menor que k. Entonces, por la propiedad de los polinomios de Legendre ajustados que habíamos mencionado, si se multiplica por un polinomio de grado n, siendo este un polinomio de grado menor a n, la integral da 0, lo que contradice la idea de que esta integral tiene que dar distinta de 0. Por lo tanto, Sn tiene n raíces simples en el intervalo 0tf, lo cual es de gran importancia, lo que significa que
En este caso, los puntos, si se escogen los puntos de colocación como las raíces de un polinomio de Legendre, estas raíces van a caer exactamente en el intervalo de simulación, que es 0 ATF, que vendría siendo el tiempo final. Adicionalmente, vamos a introducir otro grupo de polinomios conocidos como los polinomios de Lagrange. Este grupo de polinomios puede ser usado para definir la función de prueba y sub a, que se definiría de esta manera, como las matrices de igual a 0 hasta n, de con unos coeficientes t sub i por L sub i de x, donde L sub i de x está definida de esta forma. Y L sub i de x sub k va a estar definida de esta forma. Acá estos polinomios son relevantes, son análogos a los phi sub i mencionados anteriormente, ya que este conjunto, el conjunto de polinomios de Lagrange de grado n, forman una base para un subespacio finito dimensional de funciones continuas. De modo que, habiendo definido lo que es la función prueba, cómo definir los puntos de colocación, podemos ver cómo utilizarlo para resolver un problema de optimización dinámica como el que está planteado inicialmente para el problema de análisis de balance de flujo. Entonces, vamos a hablar de cómo resolver un problema de optimización dinámica en general. En este caso, lo que se busca es minimizar esta función, dado un conjunto de restricciones dinámicas, restricciones de igualdad, restricciones de desigualdad, condiciones iniciales y condiciones de tipo lower bound y upper bound para x de t y u de t. Acá en este caso, x de t es lo que se conoce como la variable de estado y u de t es lo que se conoce como la variable de control. Entonces, para resolver este problema, eh, hay varias propuestas. Una es utilizar el método de disparo múltiple. En este método se divide el horizonte de tiempo t sub 0, t sub f en subintervalos más pequeños, t sub i más 1, y definimos la función, en este caso la variable de control, u de t, como una constante, q sub i para el intervalo t sub i más 1. Aquí con i entre 0 y n menos 1. De modo que en cada intervalo, t sub i más 1, se resuelve un problema de valor inicial que está dado de esta manera. Este problema se resuelve siendo x sub i de t la variable de estado y e de x sub i la función objetivo en el intervalo t sub i más 1 respectivamente. Esto nos provee lo que se conoce como problema de programación no lineal, que queda de este estilo. Aquí en este caso el problema de programación no lineal se obtiene de la discretización de las variables de control y de la variable estado. De modo que también se obtienen un conjunto de variables, S y Q, en este caso, corresponden a la variable estado, la variable de control, y el vector W de la solución al problema vendría siendo este vector. S1 hasta Sn, Q1 hasta Qn. Esta es una forma como se puede aproximar la solución a este problema de optimización dinámica. Sin embargo, también hay otras opciones, como lo es aplicar el método de colocación para hacer la discretización. Y en este caso, la variable x sub i de t, que es la variable de estado, va a estar dada por un polinomio de Lagrange de esta forma. En este caso, los coeficientes c de este polinomio de Lagrange van a ser los valores de la variable de control en un instante específico del tiempo. Y estas son nuestras variables.
que debemos encontrar. Acá en este caso, T está dado por T sub i menos 1 más H sub i por tau sub k, con K entre 0 a M, siendo tau sub 0 igual a 0 y tau sub 1 hasta tau sub M son las raíces del polinomio de Legendre ajustado de grado M en 0, 1, en el intervalo 0, 1. Además, se cumple que el polinomio de Lagrange para tau, siendo tau una variable entre 0 y 1, está dado de esta manera. Por lo cual, acá se puede aplicar, como estamos aplicando el método de colocación, podemos encontrar el residual de la ecuación o de las restricciones dadas como ecuaciones diferenciales ordinarias, de modo que obtenemos la siguiente ecuación. Y a esta ecuación adicionalmente se le pueden añadir condiciones de continuidad que vienen dadas de esta forma. X sub i más 1 de j va a ser este valor y x de tf va a ser esta de acá. Con estas condiciones se puede armar el problema de programación no lineal, ya que hemos discretizado las variables. Entonces el problema va a estar dado de esta manera. Esta es la función objetivo que se quiere maximizar y las restricciones van a estar entre las ecuaciones 28 y 30. Estas tres ecuaciones van a estar dentro de las restricciones para nuestro problema y adicionalmente vamos a tener las restricciones de igualdad, de desigualdad, de valor inicial y de tipo lower bound, upper bound. De forma que el vector de variable del problema de programación no lineal que queremos resolver es este de acá. Ya con esto podríamos, ya con esto podríamos resolver el problema de programación no lineal y obtendríamos la solución deseada para nuestro problema de optimización dinámica. Entonces, lo importante acá es poder resolver el problema de programación no lineal. Eso, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos utilizar el método de programación cuadrática secuencial. En este caso, lo que se busca es resolver un problema de optimización cuadrática que viene dado de esta forma. Se busca minimizar esta función objetivo dadas estas restricciones. Acá, nabla de x es el gradiente de la función correspondiente. Nabla xx es la matriz hessiana de la función correspondiente y L es la función de Lagrange, que está definida como la función objetivo más lambda transpuesto, que es un vector de parámetros, producto punto, este vector D que contiene las restricciones tanto de igualdad como de desigualdad. Aquí el vector Q es el vector que deseamos hallar. Es en este caso el vector de parámetros que se quiere hallar y se halla de la siguiente manera, de manera iterativa, x sub k más 1 es igual a x sub k más a sub k por q, con a sub k un valor entre 0 y 1, que es un factor de corrección. En este caso lo que busca es que la solución permanezca dentro del dominio establecido por las restricciones. Por lo cual, bueno, lo siguiente, ya teniendo lo que es cómo resolver este problema de programación no lineal que nos da las soluciones para los valores de concentración de nuestros metabolitos en la red metabólica, lo que quisiera ilustrar acá es un ejemplo pequeño de una red metabólica que, como ven, contiene 8 reacciones con un conjunto de flujos desde B1, B2
hasta B4 y B mayúscula 1 hasta B4. Contiene 8 reacciones, 8 flujos y estos flujos están acotados entre unos valores de referencia. Y la idea es poder simular esta pequeña red metabólica usando lo anteriormente mencionado, de modo que lo primero que se debería hacer es plantear el problema de optimización dinámica que se quiere resolver, de modo que lo que tenemos es este problema en donde la función objetivo corresponde a maximizar la integral entre 0 y TF de la función de biomasa más el flujo de la reacción en la que interviene la biomasa, sujeto a este producto de la matriz estequiométrica por el vector de flujos igualado a cero y con las siguientes condiciones. Por ejemplo, la derivada de la concentración de glucosa en función del tiempo va a ser el flujo en el que interviene, el flujo en el cual interviene la glucosa por por la concentración de biomasa, y así para el acetato, para el oxígeno y para la biomasa. Se le imponen las restricciones de no negatividad a las concentraciones de los metabolitos y las restricciones de tipo lower bound y upper bound para los flujos metabólicos. En este caso, las concentraciones corresponden a la variable estado y los flujos metabólicos corresponden a la variable de control. De modo que se resolvió este problema de manera numérica y lo que se pudo hacer fue importar el problema de programación no lineal que se obtiene al aplicar este método a R y resolverlo con una función que ya está implementada en R, conocida como NLS-Optim, para poder obtener los valores de flujos y de concentraciones de los metabolitos. Los valores fueron obtenidos utilizando un subintervalo, lo que se conoce como un elemento finito, y se obtuvieron los flujos metabólicos por una parte y por otra parte se obtuvieron los valores de concentración en función del tiempo, el tiempo obtenido a partir de los puntos de colocación que se dieron inicialmente para el problema. De modo que se puede observar cómo cambia la concentración de cada uno de los metabolitos en función del tiempo. En particular, también se observa que la concentración de glucosa disminuye, así como la concentración de oxígeno, mientras que la concentración de acetato aumenta y la concentración de biomasa también aumenta, lo cual es importante porque se corresponde con un escenario biológico real. Adicionalmente, también se hizo este proceso para dos subintervalos, por lo cual se observa aquí las funciones discontinuas que lo que muestran es cómo cambia el flujo metabólico en el tiempo para cada una de las reacciones. Y adicionalmente, también se puede observar cómo cambia la concentración de cada uno de los metabolitos en el tiempo, por lo cual se observa cómo la glucosa y el oxígeno disminuyen, pero el acetato y la biomasa aumentan, lo cual es importante porque en un escenario real la célula consume la glucosa y el oxígeno para producir biomasa y otros componentes como el acetato, de modo que lo obtenido a través de la solución de este problema de programación no lineal se corresponde con un escenario que sucede en la realidad, en la biología. De modo que se plantearon las siguientes conclusiones. El modelamiento de redes metabólicas a través del método de análisis de balance de flujo dinámico de FBA permite replicar un escenario biológico observado en la célula. La simulación de la red metabólica dio como resultado un escenario en el cual la célula consume la glucosa y el oxígeno disponibles en el medio extracelular para producir acetato y biomasa. Entonces, a nivel biológico, la célula consume los nutrientes disponibles en el medio
para crecer y producir biomasa. Por lo tanto, los resultados observados en este trabajo concuerdan con un escenario biológico real, que es la conclusión más importante del trabajo, que realmente concuerda lo observado a través de la solución de este problema de programación no lineal con un escenario biológico real. Adicionalmente, acá podrán encontrar algunas referencias, el apóstol para lo que tiene que ver con los polinomios de Legendre, Bigler para lo que tiene que ver con problemas de optimización, Ken para si quieren revisar el código de R que resuelve el problema de optimización cuadrática, Liu, el artículo de Liu si quieren revisar más sobre redes metabólicas, el artículo original de Mahadevan si quieren revisar el planteamiento original del método de análisis de balance de flujo, el artículo de Moodop sobre resolución numérica de ecuaciones diferenciales y el artículo de Villegas en el que expande un poco más lo que es el problema de análisis de balance de flujo. Eso sería todo lo que tenía para compartirles. Muchas gracias. Y eso sería todo. Súper, Julián. Eh, pues nada, si los participantes tienen alguna pregunta, algo que le quieran preguntar o hacer algún comentario a Julián, pues este es el espacio apropiado. Entonces, si tienen preguntas, pueden alzar el micrófono y preguntar directamente. Yo tengo una pregunta. ¿Sí se me oye? Sí, 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 aquí te ¿Cómo puedes escucho. verificar la convergencia de tus soluciones? O sea, tantas iteraciones que tú haces en el modelo, tu- bueno, el modelo que presentas, ¿cómo sabes si converge a una solución buena? Ya, sí. En general, uno lo que puede hacer o lo que se hace normalmente es que se estudia o se cambia el número de intervalos con los que se aproxima la solución. Por ejemplo, acá se aproximó con uno y acá con dos, debido a que por la naturaleza de R, como se subía la solución, era mucho más fácil para, en el caso de un problema pequeño, aproximarlo por pocos elementos, ¿sí? Finitos, es decir, por pocos subintervalos, pero a medida que se observa o que se aumenta, perdón, que se aumenta la cantidad de subintervalos, uno lo que espera es que estas gráficas, uno, van a ir cambiando a medida que yo voy aumentando el número de elementos, ¿sí? Y, pero esas gráficas cada vez van a irse pareciendo mucho más. Es decir, esta función que representa la función de glucosa, esta función continua, va a ir aproximando a otra función continua, ¿sí? Que va a ser esa función que ya cuando yo tengo muchos elementos finitos, tengo 1000, 2000 elementos finitos, es decir, 2000 subintervalos, la función prácticamente no va a cambiar y esa vendría siendo la función que mejor representa el comportamiento en este caso, la concentración de ese metabolito. Es decir, sí, hay como una especie de convergencia de estas funciones, es decir, se van aproximando a otra función, ¿sí? Sí, ok. Sí, sé que en ese tipo de problemas uno requiere miles de subintervalos para que se haga una mejor aproximación. ¿Cómo cuánto tiempo te lleva hacer, bueno, obtener cada uno de esos resultados en R? En R, en general, bueno, siempre tomaba como entre 5 o 6 minutos obtenerlo con 2, 3 elementos finitos y sí, es en particular un problema que sí consume bastante tiempo. Otros software que no son que no son en particular, que son software comerciales, no son software libre se puede hacer con varios elementos, de hecho normalmente se hace incluso con 1000 o 2000 elementos finitos
y suele tardar, correr casi en una hora y media el problema aproximadamente. Entonces, digamos que no consume mucha RAM, por ejemplo. En principio no, se puede resolver y no consume mucha RAM, pero sí toma un tiempito en arrojar la solución, eso sí. Ok, Eh, ¿alguien más? Ah, sí, sigue, perdona. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta para Julián? Vale, yo sí tengo una pequeña pregunta y es, tú dijiste que se había observado que los polinomios de Legendre son una mejor opción. Eh, ¿Por qué específicamente, como que, o por qué son una mejor opción a otros tipos de Y, polinomios? sí, bueno, en el caso bueno, los artículos de Bigler que menciona acá en las referencias, en particular también en los libros que están relacionados con optimización, también de Bigler, él, él menciona que uno puede obtener, dependiendo del polinomio que se use, él habla mucho en contextos de problemas relacionados con ingeniería química que utilizan o microorganismos o reacciones químicas y ha visto que en general o puedes dividir el problema en un problema que en el que la solución converja rápidamente a un valor, es decir, que no se tarde mucho en converger a una solución, pero a cambio de eso estás perdiendo exactitud en el valor de tu solución. O puedes escoger, por el contrario, que tener una solución mucho más exacta, pero que se tarde un poco más. Entonces, varía entre esos dos valores y con algunas aproximaciones, es decir, con unos polinomios, utilizando unos polinomios ortogonales, por ejemplo, de Chebyshev, se puede obtener, se puede converger más rápido a la solución, pero no se obtiene un valor tan exacto cuando en las respuestas, ¿sí? En lo que se observa en la realidad, ¿sí? Mientras que con los polinomios de Legendre se tarda un poco más en converger a la solución, pero la solución que se obtiene es más exacta, según los artículos que ha publicado, en este caso Bigler. Entonces, por esa razón fue que en general se usa más se usan más los polinomios ortogonales, en este caso de Legendre, se utilizan más para este contexto específico en particular, para este problema de optimización en particular, se suelen utilizar más los de Legendre y por eso me enfoqué más en los polinomios de Legendre. Ok, ok, súper. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario que le quieran hacer a Julián? Ok, al parecer no. Pues no me queda más que decirte muchas gracias, Julián, por tu presentación, eh, por dedicarnos ese tiempo a nosotros y por explicarnos este tipo de interacciones que creo que normalmente son difíciles de encontrar, algo que relacione principalmente algo eh, o sea, algo que se acerque a la realidad, como es el estudio de, de las células a través de las matemáticas. Es algo que no siempre se ve. Entonces, gracias por eso y pues gracias a los asistentes. Les recuerdo que también siguen los ciclos de charlas todos los sábados eh, a las 2 p.m. hora Colombia y que pues pueden ver las regrabaciones y esta charla o las otras charlas a través de las redes sociales o el canal de YouTube. ¿Listo?
Entonces, pues sin nada más que decir, muchas gracias y pues nos vemos en otra oportunidad. Gracias, Julián, por participar. Y gracias a ti, Joan, por el espacio y gracias a los asistentes. Vale, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.